Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi, Caminando por Fe. Hemos estado hablando esta semana acerca de la fe en diversos tiempos. El día de ayer miramos la fe en tiempo de crisis y el día de hoy, martes, estaremos hablando la fe en tiempos de pruebas, ¿verdad? Ayer miramos cómo Habacuc trató con su crisis y cómo pudimos ver su fe en medio de la crisis. Y hoy quisiera hablar con ustedes acerca de Job y ver la vida de él, un ejemplo de cómo mantuvo su fe en medio de las pruebas. La vida de Job demuestra que los seres humanos a menudo no están conscientes de las muchas maneras en las que Dios obra en la vida del creyente. La vida de Job también es un ejemplo o ejemplifica muy bien la pregunta de por qué le pasan cosas malas a personas buenas. Y es que, ¿verdad? Vemos en la vida de Job a alguien, un cristiano, ¿verdad? Un creyente en el cual estaba en una buena relación con Dios y vinieron pruebas a su vida que trajeron aprendizajes de los cuales nosotros podemos aplicar el día de hoy. Quisiera que vieran con nosotros en esta mañana el capítulo de Job número 2, versículo 1, número 9, en el cual podemos aprender que cuando sufrimos, la verdadera ayuda vendrá de Dios. Cuando padecemos pruebas, la ayuda verdadera viene con Dios. En el capítulo número 2 y versículo número 9, nosotros ya sabemos la historia, conocemos esta historia y lo que pasó en la vida de Job, lo que perdió, ¿verdad? Los bienes que perdió, los familiares que perdió, los hijos que perdió, las posesiones que perdió. Y en el capítulo 2, versículo 9, vemos cómo su esposa, ¿verdad? Le dice lo siguiente: entonces le dijo su mujer, ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Vemos aquí cómo la esposa de Job lo orilla, ¿verdad?, a ver lo malo de la situación y no entiende el propósito que Dios trae a su vida por medio de la prueba. Y en el versículo número 11 habla acerca de tres amigos, ¿verdad?, de Elifaz, de Elifaz Bildad, Suita y Sofar Naamita, ¿verdad? De cómo ellos se acercaron a Job, lo cuestionaron por las cosas que él estaba pasando. Y esto no es nada más ni nada menos para que nosotros entendamos, hermanos, que en las dificultades la verdadera ayuda o el verdadero socorro va a venir de la parte de Dios. Sí, humanamente, ¿verdad?, como familiares o hermanos tal vez nos puedan apoyar, nos puedan animar, pero el verdadero socorro que podemos encontrar en la prueba viene de parte de Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia nos dice en Salmos 121, ¿verdad? En el Salmo 121, versículo número 1 y 2, nos habla acerca de esta providencia o de este socorro que Dios trae a nuestra vida, que es el único que lo puede dar. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y lo que Job nos quiere enseñar en este tiempo de pruebas es que nuestra fe debe ser fortalecida en Dios, ¿verdad? Si nosotros perdemos la comunión con Dios y tenemos comunión con las demás personas, eso no servirá, ¿verdad?, para poder tener o crecer en la fe, sino es en Dios en quien podemos tener un consuelo y un socorro en medio de la prueba. Otra de las cosas que Job nos enseña de la fe en medio de las pruebas es que no podemos luchar en contra de Dios, ¿verdad? Si nosotros no entendemos la situación o si nosotros desconocemos el propósito de Dios, en lugar de cuestionar a Dios y tal vez tratar de luchar en contra de Él para salir de su situación, lo que debemos de hacer, hermanos, es entender que Dios tiene un propósito por el cual nos permite pasar por esas pruebas. En el capítulo número 42, versículo del 3 al 6, nos habla acerca de esto. Dice Job: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y el versículo número 5 nos dice lo más importante: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, ¿verdad?, no nos queda otra opción más que ir a buscar la respuesta en Él, sin luchar, sin buscar, ¿verdad?, el tener una discusión, una contienda contra Dios, simplemente entender que Él tiene un propósito para nuestra vida. Y lo último, ¿verdad?, que podemos entender o que podemos ver de Job, que hizo en medio de las pruebas, no solamente encontró el refugio en el sufrimiento en Dios, no solamente aprendió a no luchar contra Dios, sino que también
después de la prueba, encontró el gozo en él. Dice el capítulo 42, versículo número 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, dice la palabra de Dios, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y es que lo que al final Dios muestra en esta historia con Job es que cuando nosotros entendemos el propósito de por qué vino la prueba y tenemos fe en medio de ella, Dios nos mostrará un gozo al final aún mayor del que teníamos antes de sufrir esa prueba. Y de esta manera, amados, Dios nos invita a tener fe en tiempos de pruebas para, como vimos este año, caminar por fe. Dios les bendiga, amados. Nos vemos el día de mañana para seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios y cómo caminar por fe.